El otro día, no voy a decir feliz sábado de nuevo porque ya los saludé a todos de nuevo, van a decir, continuamente va a decir feliz sábado. Y el otro día nos encontramos con un problema en la casa con Belén. No cerraba la puerta. Qué problema, ¿no? No cerraba la puerta. O sea, estando adentro no hay ningún problema porque ahí nuestro hermano Oscar nos hizo ¿cómo se llamarían, Oscar? ¿Cómo? Unas trancas nos hizo para poner unas maderas. ¿Se acuerdan que, para algunos, no sé si se acuerdan que a nosotros nos entraron unas personas estando durmiendo en nuestro hogar, nos entraron? Y bueno, en ese momento Oscar después nos hizo un trabajito ahí en casa, nos puso esas trancas. Y bueno, en ese momento, bueno, se le ponen los palos ahí, no hay ningún problema estando adentro, pero estando afuera, o sea, para salir es un problema porque la puerta no cierra. Bueno, resulta que resolvimos ahí con el albañil de la, ¿cómo sería? De la inmobiliaria, en que se le iba a soldar una chapita porque el de la inmobiliaria no quería cambiar cerradura, no quería poner cerradura nueva. Entonces resolvimos eso y se les ponía unos candados y bueno, con el candado solucionábamos todo. Había ya tenía abajo unas ranuritas, entonces ya podíamos poner uno, pero para más seguridad queríamos poner dos. Bueno, y eso me hizo pensar a mí en ¿por qué es tan importante cerrar la puerta con llave? Y uno puede llegar a decir, y para que no nos entren a robar, ¿no? Para que no se meta nadie en la casa. Sí, pero hay algo, no es solamente por eso, porque seguramente que entrar personas en nuestra casa entran, ¿o no? Qué triste si no entra nadie en tu casa, pero seguramente que alguien te visita, alguien va a tu casa, la familia, algún amigo, siempre alguien a la casa de uno va. Eh, pero analizando, pensando, yo dije, ¿por qué? ¿Por qué ponemos candado o por qué ponemos llave a ciertas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo quiero que pensemos esto hoy un poquito, ¿no? ¿Por qué hacemos muchas cosas que hacemos? ¿No? No es solamente para que nadie entre, porque siempre alguien va a entrar, incluso nosotros entramos, sino es para cuidar lo que tenemos dentro, ¿sí? Sino es para cuidar lo que tenemos dentro. Porque no es el problema que alguien entre a nuestra casa, el problema es que nos saque lo que tenemos de dentro de nuestra casa, ¿o no? No sería un problema si una persona entra a nuestra casa y nos limpia la casa, ¿no? No le digo de limpiar de que nos deja sin nada. Nos limpia la casa, nos deja pero brillosa la casa. Todos dejaríamos las puertas abiertas de nuestra casa para que nos entren a limpiar, ¿o no? ¿Sí? O no cerraríamos la puerta si la gente que entrara nos dejara cosas en vez de llevarnos cosas, ¿no? Todos dejaríamos las puertas abiertas, ventanas abiertas, todo. Ahora, cerramos la puerta con llave porque no nos queremos que nos lleven a veces lo poco que tenemos. Que con mucho esfuerzo hemos conseguido, con trabajo, ¿no? Y con la bendición de Dios hemos conseguido. Dios cuida de nuestras cosas, pero también nosotros tenemos que poner nuestro 50%, ¿no? Cerrando la puerta con llave. Nadie va a decir, no, yo dejo la puerta con llave, total, Dios me la cuida. No, uno hace todo el esfuerzo posible de su parte para que uno no le lleven sus cositas. Yo quiero que pensemos en eso un poco. ¿Y qué vamos a estudiar acerca de cerraduras? No, vamos a estudiar otra cosa. Pero pensando o teniendo esto en mente, vamos a analizar
lo único que es nuestro, lo único que es nuestro. Solamente hay una cosa que es únicamente nuestra. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, todo lo que tenemos es de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Nada nos pertenece. ¿Sí? Dios ha permitido que nosotros lo tengamos, Dios ha permitido que nosotros lleguemos a tener ciertas cosas en nuestra vida y Dios espera que le demos el uso correcto. Si Dios nos dio eso es para que nosotros podamos hacerle el uso correcto. Y vamos a ver un poquito esto. ¿Sí? Vamos a ir al libro de Proverbios. Capítulo 4. Y por el título, ustedes van a decir que vamos a hablar de una palabra que empieza con S, pero no es la palabra con S de la que vamos a hablar. ¿A cuánto le pasó que muchos se equivocaban cuando tenían que escribir ciertas palabras, confundían la S con la C? ¿Una persona, dos personas? ¿Alguien más? ¿Tres, cuatro? Ya nos empezamos a sincerar, ¿sí? ¿Cuántos habremos escrito sinceridad, las dos con S o las dos con C? O hay niños que todavía no han aprendido y que escriben, ¿no? Obviamente se equivocan. Pero hoy vamos a ver la palabra con C, no la palabra con S. Y vamos a leer desde el versículo 18 en adelante. Yo quiero que pensemos hoy, capítulo 4, versículos 18 en adelante. ¿Sí? Y hoy vamos a ver una cosita muy importante. Dice el versículo 18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mas la senda, el camino de los impíos, dice el versículo 19, es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Y el versículo 20 continúa diciendo, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo el cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Hasta ahí vamos a leer. ¿Ya vieron cuál es la palabra con C? Corazón. Corazón. Y saben que cuando la Biblia habla de corazón está hablando puntualmente de la mente, ¿no? Qué importante que es la mente. Porque cuántas cosas tenemos guardadas en nuestra mente. Muchísimas más cosas hay guardadas en nuestra mente que en nuestra casa, eso seguro. Pensamientos, deseos, sueños, anhelos, recuerdos. ¿Cuántos recuerdos tenemos? ¿Cuántos recuerdos lindos tenemos y cuántos recuerdos feos también tenemos, no? Vieron que yo el otro día le saqué un disco duro a una computadora vieja que ya no sirve, una netbook, y lo ocupo como si fuera un pendrive, ¿no? Como si fuera una memoria externa, ¿sí? Esto se podría llegar a decir que es una memoria, ¿no? Portátil. O sea, acá yo tengo varias cositas, muchas cositas, sinceramente. Por ejemplo, los videos Probad y Ved y El Misionero los bajo aquí, después los traigo y los pongo allí, en la computadora de aquí de la iglesia.
Pero este era un poquito más grande, con mucha más capacidad, y tuve que empezar a limpiar la computadora que usábamos con Belén porque sinceramente me estaba quedando sin espacio. Y encontré muchas fotos de la iglesia, muchas fotos también del trabajo. La del trabajo la empecé a borrar nomás, no tengo necesidad de guardarlas, pero sí las de la iglesia las empecé a coleccionar ahí, a guardar. Tengo muchas fotos con Belén, de los animales que ha tenido Belén también, las he guardado. Sí, son algunos videitos también. Y cuando uno empieza a ver qué cantidad de cosas tiene, ¿no? Tenía guardada, que realmente tenía que sacar sí o sí porque me estaba quedando sin espacio. Y yo pensaba, ¿no? ¿Cuántas cosas tenemos en nuestra cabeza? Y no tenemos la capacidad de enchufarnos un pendrive así y empezar a sacar, a pasar, para sacarnos después. Bueno, ya está. Pero tenemos tantas cosas dentro de nuestra cabeza y cada día le sumamos más cosas, porque hoy es otro día que vamos a recordar. No es que decimos, bueno, hasta acá voy a recordar, ya está, no recuerdo más nada. ¿No? Apago mi cabeza, apago la capacidad de... No podemos, sinceramente. No podemos elegir como sí podemos hacerlo con la computadora. Esto lo guardo, esto no lo guardo. Y nuestra cabeza significa continúa funcionando, continúa funcionando. Y cada uno conoce los años que tiene. No le vamos a preguntar ahora, obviamente, ¿no? Pero, ¿sabe cuántos años le ha estado funcionando la cabeza? Sin la necesidad de agarrar un pendrive y desenchufarlo. Y enchufarlo y empezar a quitar cosas que quizás uno no quisiera tenerlas. Me puse a pensar en eso, ¿no? Guarda, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu mente. Durante mucho tiempo, durante el principio, durante el inicio de la vida en el universo, la batalla más grande que se ha dado es por la batalla de la mente, incluso en los ángeles. Lo podemos ver, vamos a buscar Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, un capítulo muy conocido en la Biblia. A mí mi mamá me contaba de este capítulo sin siquiera conocer la referencia bíblica, ¿sí? Lo que me hace pensar en la veracidad de la Biblia. ¿Saben por qué? Porque mi mamá, cuando no conocía la Biblia, cuando no conocía el mensaje adventista, conocía de esta historia. Pero mi mamá se la tiene que haber contado a alguien, y ese alguien se lo tiene que haber contado a alguien, y así sucesivamente para atrás en el tiempo, hasta llegar a la primera persona que conoció esta historia, que al fin y al cabo fue Dios, ¿no? Dice ahí el capítulo 28, en los versos 15 al 17, que los vamos a analizar un poquito. ¿De quién está hablando primero? Del lucero del alba. O muchos lo conocen por Lucifer, ¿no? Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y eso es un gran misterio, ¿saben? Que muchos teólogos hablan acerca de este gran misterio, como un ángel perfecto, ¿no? En un ángel perfecto puede haber existido maldad. Es un misterio. Y continúa diciendo, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante
Yo te arrojé por tierra, delante de los hombres te pondré para que miren en ti. Cuando yo escuchaba esta historia, obviamente no me ponía a analizar, pero una de las cosas que yo siempre pensé es cómo un ángel puede ser malo. Era niño. Obviamente ¿cómo alguien se vuelve malo? Y creo que muchas personas afuera de la iglesia se ponen a analizar ahí, se ponen a analizar o se ponen a pensar en esta historia, creo que llegan a la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo puede alguien volverse malo si era bueno? Y cuando uno comienza a ver los versículos que sí, o sea, los versículos que justamente estábamos leyendo, encontramos que el problema de este ángel fue un problema aquí. Todo se inició aquí. Dios lo dice. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Su problema fue un problema en su cabeza, en su mente, ¿no? Dice el comentario bíblico adventista con respecto al versículo 23 de Proverbios 4. La pureza de mente es el primer requisito de una vida sin pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? Me quedé pensando yo. ¿Por qué? Porque con una mente pura, nuestras acciones van a ser puras, nuestras palabras van a ser puras, porque todo va a salir de manera natural. Ahora, cuando nuestra mente no es pura, lo que va a salir de adentro de nosotros va a ser algo que no va a ser puro. La otra vuelta, en el campamento de los conquis aquí, me tocó enseñar lo que es la purificación del agua. Y las chicas veían ahí cómo quedaba. Habíamos ensuciado agua, no habíamos encontrado agua sucia, obviamente, porque teníamos que meternos ahí. Le digo yo, bueno, podemos sacar agua del zanjón, pero quedaba muy feo sacar agua del zanjón. Así que agarramos, llenamos un poquito de agua y empezamos a echar tierra y otras cosas más adentro. Y después preparamos el potabilizador de agua y le mostrábamos a los chicos cómo iba filtrando el agua, ¿no? Cómo se iba potabilizando el agua. Yo pensaba en eso justamente, ¿no? Cuando nosotros no somos puros, obviamente es muy difícil que de nosotros salgan cosas puras. ¿Por qué pecó Lucero del Alba? Porque dejó de ser puro. Porque decidió dejar de ser puro aquí adentro. Aquí adentro. Este librito, que como verán ya no se le nota qué libro es, ¿sí? Es un libro muy lindo porque podría llegar a ser un resumen de muchos de los libros de Elena G. White. Es el ministerio de la redención, ¿sí? Y el primer capítulo comienza justamente hablando de la caída de Lucifer, ¿sí? Y aquí explica muchas cosas que nosotros en la Biblia quizás lo vemos a grandes rasgos, ¿no? Pero Elena G. White se toma su tiempo, un capítulo entero, para explicar cómo fue esa caída. Y no es muy largo, hermanos, son simplemente 1, 2, 3 páginas, donde se explaya mucho mejor cómo fue la caída de Lucifer. Pero yo me tomé el atrevimiento de extraer algunas partecitas. Miren, algunas de las características de Lucifer, ¿no?
Dice, Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. Envidioso y celoso. Dos cosas que no nos hacen bien, no le hicieron bien a él y no nos hacen bien a nosotros. No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron ante Jesús para reconocerlo, reconocer su supremacía, se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y odio. Ahí vemos 4 cosas negativas que no brotan como quizás un sarpullido o como una picadura, como una lastimadura, pero que están acá adentro, ¿sí? Que las personas, cuando crecemos, aprenden bien a disimular, ¿sí? Por ejemplo, los celos, la envidia y el odio. Continúa diciendo, después de esto, ¿no? Salió de la presencia del Padre descontento y lleno de envidia contra Jesucristo. Congregó a las huestes angélicas disimulando sus verdaderos propósitos y les presentó su tema, que era el mismo. Como quien había sido agraviado, se refirió a la preferencia de Dios que Dios había manifestado hacia Jesús, postergándolo a él. Les dijo que de allí en adelante, toda la luz, dulce libertad de la que habían disfrutado los ángeles llegaría a su fin. ¿Acaso no se le había impuesto un gobernador a quien de allí en adelante debían tributar honor servil? Le declaró que él los había congregado para asegurarles que no soportaría más la invasión de sus derechos y los de ellos, que nunca más se inclinaría ante Cristo, que tomaría para sí la honra que debiera habérselo conferido y sería el caudillo de todo lo que estuvieran dispuestos a seguirlos, a obedecer su voz. Gracias. Hubo discusión entre los ángeles. Lucifer y sus seguidores luchaban para reformar el gobierno de Dios. Estaban descontentos y se sentían infelices porque no podían indagar en las inescrutables sabidurías ni investigar sus propósitos al exaltar a su Hijo y dotarlo de poder y de mando ilimitados. Se rebelaron contra la autoridad del Hijo. ¿Y todo por dónde comenzó? ¿Por dónde comenzó todo? Por acá. Todo comenzó acá. Todo comenzó acá. ¿Saben una cosa? El descontento de Lucifer, ¿sí?, vino simplemente porque él no fue reconocido. Yo me imagino adentro de su cabeza, ¿no? ¿Cómo no te van a tener en cuenta? ¿Cómo no van a tener en cuenta tu palabra? Si vos sos importante, ¿cómo no van a tener en cuenta tu consejo? ¿Cómo no van a apreciar tu experiencia? ¿Dejaron de lado tu experiencia? ¿Cómo te van a negar ese honor, ese puesto de honor? Yo me imagino las preguntas que él se hacía en su cabeza, ¿no? Maquinándose, como muchos dicen, ¿no? Dándose rosca, ¿no? En la cabeza. ¿Cómo? ¿Por qué? En vez de aceptar lo que Dios le pedía. Yo tendría que ocupar ese lugar. Yo tendría que estar haciendo eso. ¿Saben que a veces las personas pensamos así? A veces pensamos así. A veces llevamos esos pensamientos delante nuestro que nos hacen mal a nosotros. Envidiamos. Y nos traen feas consecuencias porque, ¿saben, hermanos? Los pensamientos nos pueden llevar a lugares lindos, como por ejemplo el cielo, pensar en el cielo, qué hermoso. Hoy hablábamos un poquito acerca de pensar, anhelar la venida de Cristo, pensar en el cielo. Las cosas que vamos a tener en el cielo, qué lindo pensar en eso. Pero también nos pueden llevar a un lugar oscuro, de pensar cosas feas, malas.
negativas con respecto a mí y con respecto a otras personas. Y al fin y al cabo eso nos envenena. Dice Efesios capítulo 4, ¿por qué es importante guardar el corazón? ¿Por qué es importante guardar los pensamientos? ¿Por qué es importante guardar nuestra mente? Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios capítulo 4, versículo 17. Pablo es una persona que nos insta a pensar bastante. Sus textos, sus versículos son muy lindos porque tienen una profundidad muy, muy buena. 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, dice Pablo, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de la mente. Y saben que la palabra vanidad no es la palabra vanidad, es una variante que se le puso ahí como para identificar con algún tipo de pecado. Aunque si uno se pone a pensar, lo podríamos llegar a relacionar muy bueno con lo que tenía Lucifer, ¿no? Un ángel vanidoso, podríamos llegar a decir, ¿no? Orgulloso de lo que él tenía. Pero no es vanidad. La palabra es mataiot, es la palabra en griego, que significa una vida sin propósito. Se podría llegar a traducir como vida sin propósito. O sea que Pablo podría decir, les requiero en el Señor que no anden sin propósito. O que no sean frívolos, no sean personas frívolas. No vivan una vida por vivirla nomás. Pónganle un sentido a su vida. Tengan un blanco, pero un blanco fuera del de ustedes. O sea, no hagan las cosas. La palabra podría llegar a ser, traducida como una persona que se dedica a hacer cosas solamente para ellas y para vivir el día nomás. Entonces, tené un blanco, ponerte un propósito. ¿Sí? Vamos a Lucas capítulo 6, versículo 45. ¿Por qué tenemos que guardar nuestro corazón? Seguimos pensando en esto. ¿Por qué guardar el corazón? ¿Por qué es importante? Lucas capítulo 6, versículo 45, 6:45. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, sabiendo que corazón es mente. O sea que de nuestra mente vienen las cosas buenas y también las cosas malas. Depende de lo que tengamos nosotros. Por eso es importante guardar el corazón. Por eso es importante tener una mente pura. Porque miren lo importante que es. Yo pensaba y trataba de buscar un ejemplo, ¿no? Me olvidé de traer el manual de iglesia que donde se explica bastante bien esto. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas que hacen esto, ¿no? ¿Cómo anda Manuel? ¿Cómo anda Manuel? Hace rato no lo vemos, ¿no? Yo que sí lo veo a Manuel todos los días, que no lo veo todos los días, de vez en cuando lo cruzo en la calle. Pero, ¿cómo anda Manuel? Yo le sé algo a Manuel, ¿sí? Yo le sé algo a Manuel. Entonces, ¿qué hago? No quiero decir lo que sé de Manuel, pero ¿qué hago? Hago lo siguiente. Manuel, ahí anda. Anda bien por lo que yo sé. Pero, la verdad, hay alguna cosita que no se pueden contar. Tiro esa. ¿Qué estoy haciendo o qué quiero producir en la otra persona yo? Y no muy buena curiosidad, ¿no? ¿Eh? Dani,
El doctor Dani, Dani, deja mucho que desear. ¿Por qué habrá dicho eso el hermano, no? Y produzco curiosidad. ¿Y saben qué? También enveneno a las otras personas. Enveneno a las otras personas. Es triste a veces. Es triste que nosotros nos encontremos con personas así, porque sinceramente hay tantas cosas lindas en las personas, hay tantas cosas lindas para resaltar, tantas cosas lindas para resaltar. Pero ¿saben qué? Para resaltar las cosas lindas de las personas, las tenemos que conocer. Y no nos tomamos el tiempo de conocer a las personas a veces, hermanos. Yo no digo que las personas no tengamos cosas que corregir. Todos tenemos cosas que corregir y todos tenemos luchas. Y yo calculo que algunos tenemos más luchas que otros y tenemos más problemas que otros. Y eso sumado a las dificultades que quizás tengamos dentro de la familia, y tristezas, y conflictos. Pero todos tenemos cosas tan lindas, ¿sí? Yo no sabía, por ejemplo, voy a ocupar el caso de la hermana Nelly, ¿sí? Lo voy a ocupar el caso de la hermana Nelly. No se me vaya a enojar, hermana Nelly. Yo la hermana Nelly la conocía de acá. Y que habíamos charlado en la casa de la abuela y Carmen. Y el otro día fuimos a la casa de Nelly. Y no les voy a decir que lo único lindo que tiene. Pero ustedes no saben. Bueno, Marta sienta ahí con la cabeza, pues Marta ha ido, ¿no? Pero no saben las plantas que tienen, las plantas que tienen ahí, el frente que tiene Nelly, a pesar que está toda enrejada por seguridad, ¿no? Está más presa que los presos Nelly a veces, ¿sí? Pero uno entra y, lo voy a decir públicamente, abuela Nelly, muy linda casa tiene, muy linda casa. Bueno, 2 casas tiene, muy linda realmente, ¿sí? Muy linda casa, pero no es lo único lindo que tiene. No es lo único lindo que tiene. Es una persona con la que se puede llegar a sentar a charlar, que le va a escuchar y que le va a contar tantas cosas también. Creo que todos tenemos cosas lindas aquí, como para que nos pongamos a resaltar las cosas feas. Dani. Ajá. Claro. Sí. Sí. Entendemos. Claro. No, por supuesto. Por supuesto. Bueno, por eso mismo veo que tenemos que conocer a las personas, ¿no? Y saben que a veces nosotros aquí entre nosotros que somos hermanos que hace años que quizás nos conocemos, entre comillas, quizás nos sorprenden cosas, hasta a veces nosotros mismos no nos conocemos. Eso nos lleva a pensar en el versículo de Jeremías capítulo 17. Jeremías 17, ¿por qué cuidar el corazón? ¿Por qué guardar el corazón? ¿Por qué escudriñarlo? ¿Por qué mirar el corazón de vez en cuando? Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. Jeremías ahí reflexiona también un poquito. Y si nosotros nos ponemos a buscar en todos los libros de la Biblia, vamos a encontrar referencias al corazón. Vamos a encontrar referencia a nuestra mente. ¿A qué tenemos que hacer?
Dice ahí, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Saben lo que yo saco de acá en conclusión? Dios mira lo que hace, pero mira también por qué lo haces. Entonces, ¿por qué otra razón nosotros tenemos que escudriñar el corazón, que tenemos que guardar el corazón? Es porque es uno de los lugares que Dios escudriña, que Dios ve. Dios ve en qué estás pensando en estos momentos. Dios lo ve. Dios nos conoce a todos nosotros, conoce nuestros pensamientos, sentimientos, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras tristezas, todo conoce Dios. Vamos a Proverbios capítulo 23, versículo 7. Proverbios 23, capítulo 23, versículo 7. Otra razón importante por la cual nosotros tenemos que cuidar nuestra mente, cuidar nuestro corazón. Dice ahí el versículo 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, porque ¿dónde pensamos? No pensamos con la panza, a pesar que a veces decimos, estás pensando con la barriga. No pensamos con la barriga, ¿sí? Pensamos siempre con nuestro cerebro, ¿no? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tal es él. ¿De quién está hablando? De la persona. O sea que tarde o temprano nosotros o nuestros pensamientos afloran. Nuestra forma de pensar, de ver las cosas. A pesar de que muchas veces quizás podamos llegar o querer disimular, ¿no? Nuestra forma de pensar. Siempre aflora. Todo aflora. Tenemos a una psicóloga acá. Pero nuestros pensamientos son parte de nuestra identidad, ¿o no? ¿Por qué pienso como pienso? Ahora, pensando en lo de la casa, ¿no? Que nos habíamos quedado sin poder cerrar. ¿Qué guardas en tu cabeza? ¿Qué es lo que estás guardando en tu cabeza? Pensando en la computadora, ¿qué cosa tenemos que sacar de nuestra cabeza? Saben, hay tantas cosas que quizás en nuestra casa no cumplen ninguna función. Me dice Belén. No cumplen ninguna función y quizás en nuestra cabeza tampoco. Y que al fin y al cabo están echándonos a perder la pureza que Dios quiere tener con nosotros, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos hacer para nosotros limpiar nuestra cabeza? ¿Cómo podemos limpiar de toda cosa mala, de toda cosa fea nuestra cabeza? ¿Saben que la Biblia es algo práctico? Señor, ayúdame a ser puro de pensamiento. La Biblia no es la vida cristiana no es magia, hermanos. La vida cristiana es una vida práctica. Cuando nosotros le pedimos ayuda a Dios, Dios dice, esto es lo que tenés que hacer. No, pero Señor, cambiame vos a mí. Bueno, esto es lo que tenés que hacer. No, pero nosotros conocemos una persona, y Oscarcito también la conoce, que fuimos los primeros que tuvimos contacto con él, Fabián. Fabián es una persona que toma mucho y la verdad excelente persona, sobrio, excelente persona realmente. Un tipazo.
podés hablar de todo, pero toma y se transforma totalmente. Aflora lo peor de él. Y una de las cosas que nosotros podemos llegar a ver de Fabián es que, por ejemplo, él es una persona que tiene tantas cosas en su cabeza, tanto sufrimiento adentro, tantas cosas feas que le ha pasado durante la vida que cuando él toma, cuenta todo, empieza a contar todo. Y lo único que sí que cada vez que toma te cuenta siempre lo mismo, está siempre en lo mismo. Siempre lo mismo en todo lo que ha sufrido, en todo lo que le ha pasado. Y él pide, ora por mí, ora por mí, ora por mí. Y ha hecho que vayan pastores de otras iglesias que oren por él para que Dios haga un cambio en su vida, para que lo transforme, para que deje de tomar, para que le vayan las ganas de tomar. ¿Saben que Dios no va a hacer algo en nosotros que nosotros no queramos que Él haga en mí? Y nosotros le hemos dicho, Marcelo una vez charló con él y le dijo, Dios va a hacer el cambio en vos, pero vos tenés que también poner de tu parte. Y creo que le contestó, no es así, no, Dios puede cambiarme. ¿Saben una cosa, hermanos? Dios puede cambiar nuestros pensamientos. Dios quiere cambiar nuestros pensamientos, pero nosotros también tenemos que querer cambiar nuestra forma de ser. Y la forma de hacerlo es poner en práctica lo que Dios nos muestra que tenemos que hacer. La vida cristiana es una vida práctica. Entonces aparece el Salmo 119, y lo vamos a buscar, ya para ir terminando. Salmo 119, el Salmo 119, los versículos 10 y 11. Y 11 dice, con todo mi corazón te he buscado. ¿Qué hizo el salmista? Lo buscó a Dios. Con todo su corazón, o sea, con toda su mente lo he buscado. ¿Qué tuvo que hacer el salmista? Buscar a Dios. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Dice, en mi corazón he guardado. ¿Qué hizo el salmista? Guardó. ¿Qué? Tus dichos para no pecar contra ti. Es práctico. Es práctico. Tengo que buscar a Dios y guardar las enseñanzas de Dios aquí adentro. Es práctico. Es muy práctico, dice Elena G. White. Con esto vamos a cerrar. La mente es algo que Dios nos ha confiado. Hay que cultivar las facultades de la mente. Cada cual debería usar sus talentos, los talentos que se le han confiado, de manera que hagan el mayor bien posible. ¿La lengua es un talento? Hay personas que no pueden hablar. Entonces hablemos cosas buenas. Nuestro oído, nuestros ojos, nuestra cabeza es un talento que tenemos. Entonces pensemos cosas buenas. Ahora vamos a ver cómo. Dice, el mayor bien posible. Se debe educar la mente de tal manera que aparezcan las mejores energías del alma y se desarrolle cada facultad. No deberíamos conformarnos con una norma inferior. Deberíamos avanzar de una línea de progreso de una obra hacia la otra. ¿Cuánto nos gustaría comprar las cosas originales y no las cosas truchas? ¿A cuánto nos gustaría tener cosas originales? ¿Nadie quiere tener cosas originales? Y sí, obviamente que lo original es mucho mejor, ¿no? Lo original siempre es mejor, ¿no? Entonces, ¿por qué en lo espiritual conformarnos a lo trucho?
cuando podemos aspirar a algo mejor, a algo superior a lo original. Segunda cita que encontré: la única seguridad para el alma consiste en pensar bien. Lo único que tenemos nosotros, que es nuestro, no es el cuerpo, es nuestros pensamientos. Lo único que tenemos, nuestros pensamientos, que obviamente desencadenan nuestras acciones, ¿no? Pero nuestros pensamientos son lo único que tenemos. Y dice, la única seguridad para el alma consiste en pensar bien. Pues acerca del hombre se nos dice, cuál es su pensamiento en su alma, tal es él, como leíamos recién. El poder del dominio propio se acrecienta con el ejercicio. O sea, si yo quiero empezar a pensar bien, tengo que empezar a practicarlo, cuesta, pero tengo que hacerlo, porque me hace bien a mí y también le hace bien a los otros. Eso está en el Ministerio de Curación, página 392. ¿Y cómo puedo hacer eso, hermano Mario? ¿Cómo puedo pensar bien? Y entonces Elena G. White aparece de nuevo y dice, con el Ministerio de Curación, página 361, dice, los pensamientos deben concentrarse en Dios. Debemos dedicar nuestros esfuerzos más enérgicos para dominar las malas tendencias del corazón natural. Nuestros esfuerzos, nuestra abnegación y perseverancia deben corresponder al valor infinito del objeto que perseguimos. ¿Qué es lo que perseguimos? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? ¿No queremos alcanzar la victoria de este mundo? Entonces, cuando nosotros decimos, quiero alcanzar la victoria de este mundo, quiero alcanzar la victoria, tengo que concentrar mis pensamientos en el único que ha sido victorioso y que muestra el camino para la victoria. ¿Quién es? Cristo. Y ahí aparece con otra frase Elena G. White, que está en Nuestra elevada vocación, página 118, y dice, nuestro último pensamiento de la noche y vuestro pensamiento de la mañana debieran dirigirse hacia aquel en quien se centra vuestra esperanza de vida eterna. Hermanos, si queremos ser victoriosos aquí, la única forma de hacerlo es buscando a Dios con toda nuestra mente. No hay otra. Dios no va a llegar y va a ser tú. Ahora pienso bien. Si yo realmente no lo deseo. ¡Qué maravilla! Ahora puedo ver las cosas buenas del hermano Manuel porque Dios hizo una magia en mí, ¿no? Eso lo tengo que yo disciplinar a mi cabeza. Tengo que disciplinar mi cabeza. No, estoy pensando mal, no. Perdón, Señor. Ayúdame